Bien, yo creo que si uno mira en la palabra, a uno le hablan de un tal Jesús y la pregunta que a uno debería formularse para todas las personas, no solamente para el cristiano, es realmente si Jesús existe o no. ¿Por qué? Porque imagínense, le voy a hablar hoy a su incredulidad. Voy a hablarle un momentico a su incredulidad para iniciar. Su incredulidad no cree en Jesús. Su incredulidad pone a Jesús igual que a Buda, ¿sí? Pone igual que a Mahoma y usted no sabe qué creer. Pero incredulidad, ¿y qué tal que Jesús se haya resucitado? ¿Y qué tal que Jesús sea lo único que puede preservarle la vida? Lo mínimo que usted podría hacer ante una verdad tan absoluta, tan fuerte, es investigue. Métase a revisar realmente si Jesús existió. Realmente métase a buscar dónde está realmente basada su fe. Porque si hay algo importante para creer, es que yo no puedo creer, lo hablamos hace 8 días, yo no puedo poner a un extraterrestre igual a Jesús. Si yo creo igual en un extraterrestre como Jesús, apaguemos la luz y vayámonos porque mi fe no puede ser basada en algo que yo no veo, que no existe y que no tiene trascendencia. Entonces la idea es que necesitamos una conexión realmente con Jesús y eso viene cuando yo entiendo que hay una conexión con alguien real, con alguien que demuestra. Hay varios hombres que tuvieron en su vida una intención de mostrar que el cristianismo no es real y que Jesús no resucitó. Y hay un famoso libro que habla precisamente de un hombre incrédulo que empezó a buscar todas las evidencias para buscar que Jesús no resucitó. ¿Y cuál creen que fue su sorpresa? Cuando todas las indicaciones le hablaban de que Jesús, ¿qué? Había resucitado. Cuando nosotros entramos en Juan capítulo 6, encontramos un pasaje donde Jesús se muestra como el pan de vida. Y el pan de vida, como ese pan que es necesario que las personas puedan comer, que sacia el alma. Jesús, en ese pasaje de Juan capítulo 6, se encuentra con unas personas que estaban siguiendo a Jesús por lo que les daba. ¿Recuerdan? Jesús les acababa de dar pan, pescado, para que comieran, y ellos empiezan a seguir a Jesús. Jesús llega a un momento donde los confronta y les dice, bueno, ¿usted por qué me está siguiendo? Porque quiero que me sane a mi suegra. Uy, no, hermano, yo tampoco. No, yo estoy siguiéndolo a usted, Jesús, porque quiero que me arregle mi matrimonio. No, yo, dice, tampoco hasta allá, tampoco. Yo estoy allí porque, Señor, voy a jugar fútbol y yo quiero que ganemos, Señor. Entonces yo veré ahí cómo me lleva, Señor. Yo por eso toda esta semana ayuné en lugar de entrenar. Jesús, yo veré. Yo voy, Jesús, yo lo sigo a usted, pero si me hace un buen trabajo, Jesús, si se me arregla esto. Y el Señor los para y les dice, no, momentito, ustedes a mí no me pueden seguir por eso. Y es confrontante porque Jesús está diciéndoles, es que es mucho más que eso, seguirme a mí. Porque yo me encuentro con personas que quieren cambiar su vida. Entonces a usted le ha pasado que usted quiere cambiar su vida. Usted dice, no, les dice, ¿qué necesito hacer para cambiar su vida? Y yo tengo que decirle, no puedes cambiar. O sea, yo le digo al que vino aquí con la esperanza de cambiar, yo le digo, usted no puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Porque usted no puede cambiar. Usted lo que necesita es nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, realmente no va a producir un cambio. Estoy hablando de algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, yo cambio, y entonces en ese cambio yo intento mezclar la filosofía cristiana y empiezo a meter ciertas cosas espirituales para tratar de cambiar lo que está allí en mi vida. No funciona. No funciona porque lo que yo necesito es nacer de nuevo para poder caminar en un camino completamente nuevo. Amén. Entonces cuando le está hablando a estos hombres, les está diciendo a ellos, ustedes lo que necesitan es creer en mí para que realmente nazca a una nueva vida. Pero ellos no lo entienden. Y él empieza a hablar en un idioma espiritual donde estos manes empiezan como a enojar.
porque Él dice que es necesario que coman mi carne y que se beban, ¿qué? Mi sangre. Y entonces, claro, ellos se choquean y dicen, uy, Jesús nos está invitando al canibalismo. O sea, que Él mismo se va a morir, se va a matar, yo no sé, y Él quiere que no le comamos la carne. Yo le pido la pechuga, yo le pido tal cosa. Yo le pido el muslo, que es más rico. No, Jesús les está hablando a ellos, pero ellos no comprenden eso. Porque en el Antiguo Testamento, pues obviamente habían unas restricciones a esa clase de comida que se daba a los ídolos, y ellos empiezan a decir, uy, no, Jesús está aquí como que predicando una herejía. Y entonces ellos empiezan a hacer algo, se empiezan a ir. ¿Se empiezan a qué? A ir. Y Jesús, hay dos pasajes que me gustan, yo quisiera predicar luego del otro, pero hay dos pasajes donde Jesús les dice, ¿se quieren? Ahí está la puerta abierta. Imagínense. El otro, que no hemos llegado allí, pero es cuando Jesús dice, si ustedes no aman más al Señor que a su papá, a su mamá, tienen que amarlo más que a ellos, o si no, ¿recuerdan? Es que no aborrece a padre y madre, y ese es el peor sermón de Jesús. Yo estoy que me predico ese sermón, pero todavía no hemos llegado allá. Y está este otro pasaje donde Jesús les está diciendo, empiezan a irse los discípulos, empiezan a irse todos aquellos que lo empezaron a seguir para que le sanara la suegra, para que le ayudaran en el partido de fútbol, y todos empezaron a ir, y el Señor les dice a ellos, si ustedes también si quieren ir, háganle. Porque precisamente ese es lo que el Señor quiere cambiar en ellos, que ellos no pueden seguir a Jesús por lo que Él les da, sino por lo que es Él. Eso lo hablamos hace 8 días, que es necesario que yo pueda reconocer que Jesús me está llamando, no a que Él va a ayudarme a que mis sueños se hagan realidad, sino que Jesús se convierte en mi Señor y Salvador. Y aquí empezamos a choquearlo, porque usted tiene sus propios sueños y sus propios preceptos. Usted lo que necesita es a alguien que le colabore y le patrocine todos sus sueños y sus ideales. Y para eso algunos vienen a la iglesia. Y el Señor dice, no, porque es que ustedes vinieron a este mundo con un propósito. Y ese propósito es lo que realmente los va a hacer ser felices. Usted puede ser exitoso en algo que Dios no lo llamó y llegar al cielo. Señor, ¿sí viste cómo me fue bien con este negocio? Muy bien, muy exitoso, reconocido por todos, aplaudido por todos. Pero para eso no te llevé a la tierra. Ese no era mi propósito. Terrible ser exitoso en algo que Dios no me llamó. Terrible. Que yo tenga un encuentro con el Señor y que yo nazca de nuevo y que ahora las cosas se empiecen a dar, claro. Naturalmente se empiezan a dar. ¿Por qué? Porque si hay algo es que la naturaleza de Dios es que Dios es bueno, que Dios es disciplinado, Dios es organizado y Dios bendice a aquel que obedece sus mandatos. Por eso el meterme con el Señor y tenerlo como prioridad trae cambios sobre mi vida, pero no porque yo esté buscando las bendiciones de Dios, sino porque yo lo busco quién es Él. Amén. Ahí es donde el carácter crece. Y allí es donde el Señor está buscando que estos hombres sean hombres fieles. ¿Sean hombres qué? Fieles. Ahora pregúntele al que está a su lado y aproveche, mujer, si tiene a su esposo. ¿Usted es fiel? ¿Usted sí es fiel? Ahora pregúntele a ella, ¿usted es fiel? Y a ese que también es soltero, pregúntele, ¿usted es fiel, chino? ¿Usted es fiel o no es fiel? ¿Usted si es fiel o no es fiel? ¿Usted es fiel a su amigo, a su amiga o anda cambiando de amigo y de amiga? ¿Usted es fiel a una marca? ¿Usted compra una zapatilla y yo soy fiel a esa marca, pastor? Yo soy fiel a eso. ¿Es fiel a su iglesia? ¿Sí? ¿Es fiel o se la pasa de iglesia en iglesia? Testigos de Jehová, católicos, de hoy nos tocó cristianos. ¿Usted es fiel a eso? Porque si hay algo que el Señor está diciéndoles a ellos que es necesario que ellos tengan claro, es que el Señor en este momento les está tratando de enseñar a ellos que cuando buscan al Señor no por lo que les da, sino por lo que es Él, va a representar fidelidad. Los infieles empezaron a ir. ¿Por qué? Porque el infiel, si usted tiene una pareja y ha sufrido una infidelidad, usted va a ver que lo que pasa con esa persona es que esa persona no está pensando en el otro. No, yo te fui infiel porque es que yo estaba pensando en ti, pero eso es absurdo. Pero algunos se creen ese cuento.
No, sí se ha pasado. Ay, es que usted me dejaba de amar y entonces yo para ayudarle me metí con otra porque usted no tenía intimidad conmigo. Cosas tan estúpidas como esa y el otro se cree. Gracias por lo que me hiciste. Sale diciendo. Pero volviendo a esto, toda infidelidad se da con Dios porque yo empiezo a tener mis propios preceptos, mis propios ideales y como Dios no me patrocina lo que yo deseo, lo que yo quiero, suerte es que leí. Yo no camino contigo, porque el concepto que ellos tenían en estos momentos era Jesús es el Mesías, y si es el Mesías, entonces ¿por quién hay que votar? ¿Cuándo votamos más bien por usted? ¿Usted cuándo nos va a quitar del yugo de los romanos? Y como Jesús no les iba a dar eso, sino él estaba hablando de un reino espiritual, dice, uy, no me conviene. Es como cuando usted votó por alguien y se dijo, uy, no debía haber votado por él, man. No, pero porque usted estaba teniendo unas expectativas. Y ellos tenían sus propias expectativas. Y esas propias expectativas lo que hacen es que yo me empiece a alejar de Dios y de amar a Dios por lo que sé. Cuando usted empieza a amar a su papá y a su mamá, no por lo que le da, sino por lo que representa, usted empieza a ser fiel con su papá y con su mamá. La infidelidad no necesariamente quiere decir que cambie de papá o que cambie de mamá, sino que usted empieza a ser leal con su papá y por su mamá, por lo que representa papá y lo que representa mamá. Así, ¿sí me hago entender a lo que me refiero? Cuando yo amo a mi pareja por lo que reconozco quién es. Reconozco las intenciones de su corazón, reconozco cómo actúa, cómo se esfuerza por mí, cómo me muestra su amor y demás. Uno empieza a amar a esa persona si tenga muchos defectos, porque le conoce. Pero mi relación no puede ser establecida por lo que me da. Juan tiene unos pasajes muy fuertes. En las cartas de Juan dice, algunos andaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Wow, eso es terrible. Yo he visto muchas personas en Sello de tu Esencia que han venido a la iglesia y que se han ido. Espero que estén pasando por una etapa de su vida donde necesiten luego regresar a Dios. Pero me preocupa que no regresen a Dios, y si no regresaron a Dios era porque nunca fueron de la familia del Señor. Y es duro eso. Ahora uno podrá decir, y menos mal estoy acá. Sí, pero quién sabe si le falte poquito para no volver, ¿me entienden? Porque posiblemente su corazón no está en el llamado que tiene con Dios. Y recuerden que lo que hablábamos es, algunos cuando vienen a la iglesia y piden por algo, entonces, y no les sale lo que usted quiere, entonces usted empieza a dejar de ser fiel al Señor. Y el Señor no quiere eso. Entonces algunos han venido por un milagro, no es nada que se les da ese milagro, no, yo como que voy a empezar a confiar en Buda o en otro, pero no creo en la persona de Jesús. Jesús me está llamando a eso, a que yo pueda creer aun cuando otros se van. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que vivir la infidelidad de alguien que ha dañado nuestro corazón? Hay personas que, si hay algo que a veces veo en las relaciones sentimentales, es alguien que no ha podido olvidar, no ha podido soltar, porque le fueron infiel. Y Jesús demuestra esa infidelidad cuando Judas, porque en este mismo pasaje de Juan 6, él llega y dice que hay algunos aquí que me van a ser infieles. Y el Señor mira de reojo al Judas y al Pedro, porque Pedro lo traicionó y Judas también lo traicionó con un beso, aun cuando Pedro cambió, porque eso causa la infidelidad. La infidelidad no permite que yo pueda crecer, que yo no pueda madurar. En una relación de pareja no voy a poder madurar si yo no siento la confianza en mi pareja. Si esa pareja no me da a mí la seguridad, su comportamiento, sus actitudes me causan inseguridad, generan en mí una atmósfera de infidelidad de esa persona, o me está arrojando a mí a ser infiel. Y una relación así no puede crecer. No puede crecer, y menos con Dios. Yo no puedo empezar a ser infiel con Dios, porque esa infidelidad se va a transmitir en una falta de carácter con Dios. Y cuando vengan las pruebas y las dificultades, el primero que va a irse es aquel que no ha madurado en la fe, porque no tiene fidelidad. Ahora, entonces, ¿de dónde viene la fidelidad? La palabra fidelidad viene
o donde en la Biblia habla de fidelidad, dice que es uno de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es fidelidad. ¿Quién es? Fidelidad. Entonces empiece a dudar de su pareja si ella realmente no conoce a Dios, porque dice que es un don de Dios el ser fiel. O sea, que si usted ve que su pareja está portando mal, que conozca a Dios para que Dios le dé el don para poder ser fiel. Porque naturalmente el ser humano no es fiel. Es natural. El ser humano generalmente es dado a ser fiel consigo mismo, con su yo, pero no es dado a ser fiel al otro. Y el Señor, cuando habla de que cuando yo permanezco en el Señor, se produce en mi fidelidad, la fidelidad que Cristo tuvo sobre el Padre. Esa fidelidad que lo produjo, lo llevó a tener cambios significativos. ¿Qué es la infidelidad? La infidelidad tiene que ver con el pecado más antiguo, es la infidelidad. Porque el Señor a Adán y Eva los cogió y les dijo, bueno, ustedes dos lo que van a hacer es que van a gobernar en el Edén. La palabra Edén se refiere a un lugar placentero. Entonces el Señor los pone en un lugar placentero para que lo disfruten, para que la pasen bien, para que puedan disfrutar de su trabajo, para que puedan disfrutar aún de su sexualidad. O sea, el Señor lo colocó allí. Pero ellos, en el momento que el enemigo viene y los tienta, ellos dejan de pensar en Dios, en lo que pueda pasar con Dios, y ellos quieren saber cómo ellos van. Entonces el Sata, el chanclas, el Lucifer, el lucero de la mañana, el convertido en serpiente, usando esa serpiente le dice, ustedes serán como Dios. Y a ellos les pareció mejor ser fieles a ellos mismos y a su yo, a su ego, que pensar en Dios. Por eso digo que el pecado más viejo es la infidelidad. Infidelidad que produce una falta de carácter, porque la infidelidad lo que hace es que yo no pueda echar raíces para crecer. Por eso ustedes van a encontrar matrimonios que lo primero, o cuando se van a casar, o algunos ni siquiera se quieren casar por dejar una puerta atrás, decir no, porque en algún momento si esto no funcionó, yo salgo por detrás y me voy y cambio de pareja. Porque no permanecen, la falta de permanencia no permite que una relación de pareja pueda crecer o que un soltero pueda crecer en el Señor para poder tener la madurez que necesita para poder avanzar. Eso es. Entonces ahora sí que podríamos decir que entonces la infidelidad es el pecado más antiguo. Y si hay algo que Adán y Eva carecían era del Espíritu Santo para permanecer fieles. Cuando ustedes ven en el Edén todavía estaba el Espíritu Santo. No estaba sobre ellos. Estaba en la creación y demás, pero no estaba sobre ellos. Cuando conocemos a Jesús, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para que allí se pueda producir en nosotros fidelidad. Ahora, ¿qué es la infidelidad? La infidelidad es la desobediencia a Dios. Es deslealtad a Él. Es traición. Eso es la infidelidad. Entonces, ¿qué podríamos hablar de fidelidad? Fidelidad es todo lo contrario, es lealtad, es obediencia, es confianza, es honestidad, es nobleza, lealtad. ¿Cuánta falta de lealtad hay ahora? Ustedes van a ver que los pensamientos, las personas de las generaciones antiguas eran más leales. Una persona podría entrar en una empresa y durar 15, 20 años y no cambiaban. Porque ahora nosotros decimos, ay, no, yo me metí en ese trabajo, pero apenas me levantaron la voz y me dijeron que fuera un sábado, uy, no, suerte es que le digo, ¡pum! Porque soy yo, sí, la empresa muy linda y todo, pero soy yo, no, suerte que consigan otro esclavo, porque me dijeron que me quedara una hora más. Deslealtad con lo que digo, porque yo actúo más por lo que me conviene. Y a veces ser leal se refiere a que a veces yo renuncio a lo que más me conviene, pero como estamos en una crisis donde el yo prevalece, nos cuesta. La infidelidad me lleva a no permanecer en lo que yo he dicho, en lo que Dios me ha dicho que yo debo permanecer. Entonces la fidelidad tiene un costo. Dígale al que está a su lado, la fidelidad tiene un costo. ¿Qué me va a regalar? Diga. Isaías fue
fue partido en dos por serle fiel al Señor. Daniel fue metido con un león en el foso de los leones por tratar de ser fiel. 3 amigos que se levantaron, un tal Nabucodonosor, que es lo que ahorita una obra de teatro que están haciendo con los niños. Nabucodonosor coge a 3 de estos hombres más inteligentes, más jóvenes, y les dicen: tienen que adorar a este Dios, al Dios de Nabucodonosor. Y ellos dicen: nosotros somos juiciosos y demás, pero nosotros no vamos a contaminarnos y no vamos a adorar a este Dios. ¿Qué pasó con ellos? Ellos fueron metidos en el horno de fuego. Porque la fidelidad tiene un precio. Ser fiel tiene un precio. A Jesús le costó la fidelidad, le costó la cruz. Y si hay algo que deberíamos nosotros tener, es reconocer que Jesús es el pan de vida y que yo permanezco en ese pan de vida y yo reconozco quién es Él, no para irme, sino para permanecer en Él. Es lo que el Señor me dice. ¿Por qué yo no busco al Señor como el pan de vida? Porque usted come otras cosas. Dígale al que está a su lado: ¿usted toma Coca-Cola? Se está envenenando. Dígale al que está a su lado. No tomo Coca-Cola. Naranja, postor, o algo así, ¿no? Usted deja de tener sed y hambre cuando empieza a alimentarse con comida chatarra. ¿Sí? Algunos prefieren la hamburguesa. Algunos prefieren ciertos alimentos para quitarse el hambre y demás. Algunos quieren quitarse el hambre, y cuando ustedes le llegan a un buen banquete, usted dice: "Jue madre, si hubiera sabido que había tremendo banquete, yo no me hubiera comido estos 2000 de salchichón y esa pizza y esa hamburguesa que me comí, si hubiera visto este gran banquete que hay". Porque a veces usted tiene falta de Dios porque usted se alimenta de otras cosas. Usted puede ver a alguien que está con falta de Dios porque se alimenta de otras cosas y no tiene hambre de las cosas de Dios. Miren a alguien que se la pasa todo el tiempo en el celular, tratando de llenar todo el tiempo lo que ve, con quien escucha y demás, y le va a mostrar a alguien que carece de hambre espiritual. Porque se satisface con cosas, con otro pan que no es el Señor. Y eso le genera... no le genera un crecimiento o un acercamiento a Dios. Miren esto. Si hay algo que puede producir cambios en nuestra vida, son 2 cosas, son 2 emociones. Una se llama placer y otra se llama dolor. ¿Amén? Por ejemplo, usted tiene un miedo. Usted tiene un miedo, por ejemplo, a la montaña rusa. Tiene miedo a la montaña rusa. Y usted ve que otros, es tremenda montaña rusa, sube y baja y demás. Usted dice: uy, no, yo allá no me subo. Usted tiene un miedo, usted ya tiene un miedo a que posiblemente me muere, allá le da un paro cardíaco y suerte es que le dice. Tiene miedo. Ese miedo lo paraliza. No puede llevarlo a poder experimentar algo. Pero también está la lucha del placer. No, pero sería chévere ir a experimentar y demás. No, pero mejor yo le hago caso ¿a cuál? Al temor. Porque somos dados a que el temor, somos dados a esas 2 emociones, como que nos llevan al cambio. Entonces, el temor, hay temores que sí nos llevan a cambiar. O sea, un temor más otro temor, el temor más fuerte es el que me lleva a cambiar. Por ejemplo, cuentan que un pastor, un día él le tenía miedo a subirse a un trampolín. Y el man se subía al trampolín y tenía miedo de saltar en el trampolín cuando era niño. Tenía miedo de eso. Dice, tenía un miedo terrible. Pero cuando él iba a saltar, dijo: no, mejor no. Y se devolvió. Pero cuando se devolvió, se encontró con el bravucón que le hacía bullying en el colegio. Y el man ahí se enfrentó con esos 2 miedos. Si yo no salto acá, este man me la va a empezar a montar. Uy, no, y me lo voy a ganar todo No, era más el miedo que tenía hacia él que el miedo al trampolín. ¿Qué creen que hizo? Pues empezó a saltar. Y al saltar dijo: ay, qué chévere, pude disfrutar esto. Porque el temor y el placer nos lleva al cambio. Por eso generalmente las personas a veces dicen: no, yo voy a cambiar, yo voy a dejar la pornografía, yo voy a dejar la pornografía. Y va y le promete a la esposa: yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Y él va y le promete, ay, no cambia. Pero cuando ya ve que le dice suerte y que cogió las cosas y se fue de la casa, ay, sí le prometo que cambio. Porque a veces el dolor nos lleva a cambiar. ¿Me hago entender? El placer o el temor nos lleva a cambiar. Entonces yo digo: entonces cuando yo tengo un miedo,
Entonces tengo que tener otro miedo para poder tener cambio. Entonces yo entendí algo, que yo no puedo moverme ni por el placer ni por el temor. Tiene que haber algo más tremendo que me pueda llevar a cambiar, y es Dios. Porque si tengo que esperar todo el tiempo temores para poder cambiar, yo lo que necesito es algo mucho más fuerte que venga sobre el placer y sobre el temor, que es el pan de vida. Amén. O sea, si Dios se convierte en algo mucho más grande y yo tengo más apetito por Él y Él empieza a ocupar un lugar más fuerte, va a superar los temores. Por eso el Señor dice que el perfecto amor echa fuera ¿el qué? El temor. Por eso cuando usted viene, generalmente una persona a consejería o es una persona que no conoce del Señor, dice, yo no sé si dejar a esa persona. ¿Por qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué la quieres dejar? Porque me es infiel. Pero yo no sé, yo sigo estúpida detrás de él, pastor. Yo no sé qué es lo que tengo. Yo soy boba, pastor. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué lo sigo a él y él siendo infiel? Y yo le digo, tú tienes dos temores. El temor que tienes es a que otra persona, es un temor más grande, tiene dos temores, uno chiquito y uno más grande. El chiquito, o el más grande más bien, es a temer que alguien se pueda fijar en esa persona y que alguien la pueda amar y que alguien se pueda interesar por él. El temor más chiquito es, este es desgraciado, me es infiel, pero me pone tensión y me lleva tinto y a veces me dice que me ama. Entonces tienen los dos miedos, este miedo chiquito y el miedo grande. ¿Me hago entender? El miedo chiquito es el que te lleva a meterte con la persona inadecuada, con cualquier persona que te diga que te quiere y sales mendigando amor. Porque a la larga no piensas que puedes amar, alguien te puede amar. Si tú te vas a mover por esos temores, te neutralizas. Entonces cuando vienen a preguntarme qué hago, lo que tú necesitas es conocer al pan de vida para que sacie tu alma, y cuando empiezas a amar a Dios, el perfecto amor empieza a echar fuera ¿el qué? El temor. ¿El perfecto amor echa fuera el qué? El temor. O sea que cuando yo empiezo a darle a Jesús el lugar que le corresponde, pero no como una frase solitaria de esas de feliz Navidad, que le vaya muy bien, no, Jesús no, yo necesito tener hambre por Él, conocerlo a Él, meterme con Él y ser seguidor de Él. Alguien decía, pastor, ¿sabes una cosa? Un pastor le preguntaba a un discípulo, pero solamente cuando hay eventos especiales vas a la iglesia. ¿Y por qué cuando hay esto y cuando va el otro? Y el chico se sincera y dice, no, pero es que es cuando yo siento ir, voy a la iglesia. Y él le dice, usted no sigue a Cristo, usted sigue sus emociones. Porque seguir a Cristo implica fidelidad y implica compromiso, lealtad. Implica que a pesar de las circunstancias, yo pueda permanecer fiel. Eso es tener un carácter cristiano. Eso es que a pesar de lo que me dé, si Dios me dijo que tenía que tener esto, lo hago. A pesar de que me cueste lo que me cueste. No sé si usted se ha encontrado con eso. Yo recuerdo que en la universidad yo debía una materia que se llamaba Derecho Penal, y yo iba perdiendo esa materia. Entonces nos hicieron un examen, y en ese examen el profesor, desgraciados, se fue y nos dejó solos. ¿Para qué se va, hermano? ¿Por qué no se vaya? Porque me entró la tentación de empezarme a copiar de mis compañeros. Me entró el diablo, desgraciado, después el diablo, y entró ese deseo por copiar. Yo necesito pasar esta materia, y entonces empezó mi razonamiento. Pero mire el semestre cuánto vale, y mire usted, y mire la otra materia, y se va a quedar por esta materia. No, hermano, pero no sé qué. Y yo empecé a argumentarme, ya mi carne estaba empezando a mirar al otro lado. Cuando el Espíritu Santo me dijo, no es así, no es correcto. Y pues nadie me ve, y aquí ni siquiera estos manes saben que yo soy cristiano. Ahí lo paso de agacho. Lo voy a hacer. Y recuerdo que no lo hice. Y empezó la burla de algunos, como, ay, usted sí es bien pendejo, bien bobo, ¿por qué no se come? Y yo le estaba dando porque había un chino detrás, recuerdo que un monito que todo el tiempo me estaba tocando. Venga, le digo, no me diga, hermano. Hay momentos donde usted lo ha visto, posiblemente como varón, cuando una mujer se le ha cruzado y usted ha dicho, no puedo.
Está muy linda esta desgraciada demonio que el Satanás me ha enviado. Pues no puedo, no puedo. Y si está buena, Señor, lo reconozco. Pues no puedo. No, pastor, yo solamente tengo ojos para mi esposa. No mienta. O sea, a veces el ojo se le va. Y usted, varón, tampoco mienta. O soltero, no mienta. O sea, a veces es tentado en él. Pues su fidelidad la que va a determinar su carácter. Y Dios premia a aquel que es fiel. Dios honra al fiel. Y ese fiel es confiable. Si hay alguien que Dios va a usar tremendamente, es al que permanece fiel. Amén. Y aun cuando hayan momentos de dificultad, el Señor permanece fiel y me encanta eso. ¿Saben? Cuando estaba averiguando sobre el tema del pan, me encontré con un pasaje que es un poco como penoso en la vida de David. Porque David empieza a ser perseguido por Saúl porque había una canción, un reggaetón que sonaba así. Algo así como decía, David mató a 1000 y el Saúl mató a 10,000. Y empezó ahí como, dámelo mami, dámelo mami. Algo así decía la canción. Por todo lado, y el Saúl empieza a entrársele con piedra. ¿Cómo así? Suerte, David me va a quitar el protagonismo. Y David venció a Goliat, ¿recuerda? Y cuando vence a Goliat le había prometido a su hija y le tuvo que dar Saúl a su hija. Aun cuando le mandó por allá a acabar con prepucios y demás para que le trajera, pues eso es otra historia. Pero empieza a perseguir a David. Y llega un momento donde David, su esposa la tiene que dejar, su ejército, y se va con unos compañeros, y le cerraron tanto las puertas que este man no tenía que comer. No tenía dónde llegar. Y estaba tan perseguido porque Saúl, el rey, le estaba cerrando puertas en todo lado, que llega a un lugar donde él tiene que mentir. Y David miente. Y David miente y le dice a un sacerdote, venga, es que Saúl me envió incógnito. Es para que usted me dé algo de comer. Y el sacerdote dice, no, hermano, pues yo qué le doy de comer. Y él tenía un pan sagrado que era el pan que solamente se le daba a los sacerdotes. Y el sacerdote dice, ¿qué hago? ¿Le doy de este pan o no le doy de este pan? Y va y le pregunta otra cosa a David, los hombres que vienen con usted se han acostado con alguna mujer. Y él dice, sí, no, ninguno se ha acostado con ninguna mujer. Imagínense, mintió 2 veces. Aún así, este hombre coge el pan que era pan sagrado y se lo da a ellos. Y no solo eso. Y David dice, y también cuando yo vencí a Goliat, yo tenía una espada y yo sé que aquí guardan esa espada, me la pueden dar. Y él toma la espada, pan y espada, cuando aún su corazón estaba re preocupado y re mal. Y eso estaba estudiando sobre ese pasaje, y de ese pasaje Jesús habla en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús está en el día de reposo, están recogiendo trigo y están en ayuno, pero ellos están allí, bueno, y los vienen a confrontar, y el Señor habla de ese pasaje y les dice algo así como que ellos tenían el derecho, no por la religión, lo religioso era no pueden. Pero el Señor quiere quitar la religión y decirle ellos podían, porque lo más importante son ellos, no la religión. Y el Señor lo llena de misericordia. Pero ¿cuál es la enseñanza para ti y para mí? Es que así tú la hayas embarrado y así hayas cometido cualquier babosada y demás, te quiero decir para ti que hoy hay pan. Que el Señor quiere saciar tu alma, pero también te da espada, el Espíritu Santo, para que puedas vencer tus gigantes. El Señor es tu pan y no puedes saciarlo con otra cosa sino pan, pero hay cosas que nos distraen. Un pastor predicador de Etíope, en Etiopía no hay mucho que comer, no hay mucha prosperidad y demás, pero los comunistas no querían que predicaran el evangelio y que hablaran de Cristo y demás, del pan de vida. E intentaban interrumpir muchas veces que este hombre predicara el evangelio. Y este man va a seguir predicando, y se le metían a las reuniones y él seguía predicando. Entonces ellos sabían que él tenía una niña de 3 años y cogieron la niña de 3 años, ellos estaban en un segundo piso, la botaron por la ventana y la niña murió. ¿Qué hizo la esposa de este pastor? Agarró la niña, la cogió, la cobijó y se sentó allí a recibir el mensaje. Producto de eso, 400,000 personas empezaron a llegar allí
a esa iglesia. Pero cuentan que un pastor amigo estadounidense se sentó con él a hablar con él en una de esas convenciones y le dice: ¿sabe qué, pastor de Etiopía? Estoy orando por su prosperidad, porque Dios los prospere y les dé de comer. Y él le dice: pero no ore por mí por eso. Yo estoy orando por su prosperidad, porque su prosperidad no les permite encontrar a Dios. Que ustedes solamente buscan la prosperidad y no a Dios. Estamos más cerca nosotros de Dios que ustedes buscando su prosperidad. ¿Cuántos de nosotros todo el tiempo estamos pensando en metas económicas y demás? ¿Cuántos están pensando en acabar su carrera y de tener empresa y demás que una pasión realmente por Dios? Y vuelvo a repetir, no es que yo no les esté diciendo que se capaciten, que estudien, que si tienen ese don. Pero mi pregunta para ti es: ¿tienes más hambre por tus metas o por Jesús? ¿Tienes más hambre por lucir bien, adolescente, y tener hartos amigos y tener una china linda para que sea mi novia? ¿Ese es tu mayor deseo, tener un buen celular? ¿Tu mayor deseo es? ¿Cuál es tu mayor deseo? Porque el Señor lo que quiere es que nosotros no nos perdamos en el camino y podamos reconocer que lo necesitamos a Él. Y cuando hay un hambre en la iglesia por Él, el Señor empieza a manifestarse de una manera sobrenatural. Pero porque hay algunos que lo buscan a Él por lo que es Él, no por lo que Él a nosotros nos da. Nuestras metas generalmente causan nuestra infidelidad. Somos infieles, somos fieles a nosotros mismos, somos fieles a nuestros propios recursos, a nuestras propias metas. Pero si hay algo que tenemos que aprender de Jesús es que Jesús se deshizo, digámoslo, a un lado, se hizo a un lado y se hizo hombre, se humilló a sí mismo, pensando en nosotros. Es lo que realmente va a traer una transformación en nuestro liderazgo, en nuestra vida, cuando estamos pensando más en los otros que en nuestra propia vida. Tenemos una epidemia narcisista en este tiempo. Todo es narcisismo como tal. Para mí, tengo que lucir bien, tengo que tener bien, tengo que tener un buen matrimonio para mostrarle a otros. Y eso no nos permite ser fieles. Somos infieles a los amigos. Pregúntele al que está a su lado: ¿qué tan fiel amigo eres tú? ¿Eres buen amigo? ¿Eres fiel con tu amigo? ¿O eres fiel con los que te llevan bien? ¿Me hago entender? Porque a veces somos fieles con los que tienen más plata que con los que tienen poca plata, ¿me entiendes? Este man de posiblemente me pueda abrir un negocio, no, hay que llevarlo bien. Y hay que decirle: uy, estás de cumpleaños, hermano, feliz cumpleaños. Oh, ¿de verdad? Sí, gracias. Pero por dentro tú sabes que lo llevas bien porque tu yo lo necesita. Y eso no te permite tener relaciones reales con las personas, sino empezamos a generar un mundo de hipocresía. Somos fieles con nuestros familiares. Y nuestra fidelidad no puede ser determinada por su buen comportamiento o mal comportamiento. ¿Me hago entender? ¿A qué me refiero? Ese no conoce al Señor. Suerte es que le digo yo solamente con los que conocen del Señor. No, debo ser fiel. La fidelidad no se refiere a que entonces ese está en pecado y yo le sigo su pecado. No me refiero a eso. Posiblemente ese que es su familiar lo odia a usted, pues su fidelidad es tan grande en el Señor que así ese hable mal de usted, usted no habla mal de él. Usted tiene un corazón fiel. ¿Me hago entender, iglesia? Yo no puedo pagar mal por mal. El Señor me está llamando a ser fiel con los que Dios me ha dado. Aún ese hermano que a veces es recasposo, yo le cuento, a veces he tenido fricciones con mis hermanos, nos hemos ido aún de golpes y demás. Pastor, usted sabe, no, eso fue hace tiempo, pues nos dimos nuestros trancazos. Nos hablamos feo, fuimos irrespetuosos y demás. Pues yo recuerdo que Dios aún usó todo esto para formar mi fidelidad. Y si hay algo que vamos a impactar a los de afuera es cuando reaccionamos aun cuando no lo merezcan,
nosotros lo seguimos amando porque Jesús amó de esa manera. Jesús fue fiel aun cuando nosotros permanecemos infieles. Yo no sé, posiblemente anoche usted qué hizo, ¿me entiende? Posiblemente qué cosas hizo esta semana. Pero el Señor no lo ha dejado de amar. No lo ha dejado, no lo quiere soltar. Esa es su fidelidad, pero esa es la fidelidad que Él quiere que yo tenga hacia los demás. Por eso, si mi yo es lo que me gobierna, entonces yo solamente voy a amar a los otros por convicción, por cómo me llevan, condicionalmente, pero no porque realmente sea leal. Dígale al que está a su lado, Jesús te enseña a ser leal, fiel con tus amigos, fiel con tu familia, fiel con tu iglesia. Cuando Dios nos pone en un ministerio, necesitamos ser fieles en ese lugar. Fidelidad no se refiere a que es que yo soy fiel a mi pareja aun cuando yo sé que está haciendo las cosas mal. No, yo confronto, yo hablo. Si yo estoy en mi iglesia y las cosas no están bien, por fidelidad a la iglesia yo hablo, yo confronto, yo digo. Pero yo debo permanecer donde el Señor me puso, no donde yo quiero, donde mis emociones quieren. Porque si fuera por eso, hermano, pues apaguemos la luz y vayámonos, porque yo sé que hay mejores iglesias, más espectaculares, con más luces, con más no sé qué, más recursos económicos, más no sé qué. Bueno, de eso no se trata. Se trata de ser fiel donde Dios a mí me puso. Porque si Dios me colocó en un lugar, algunos quieren cambiar de familia. No, me hubiera tocado un yerno mejor. No, me hubiera tocado una suegra mejor. No, suerte, es que le digo, yo me casé fue con usted y no con su familia. O sea, algunos dicen ese tipo de cosas. No, pues eso me parece ingrato, ¿no? Se la formó tantos años su mamá y su papá, les dio, quitó del pan en la vida para que usted coja y se la lleve y la desconecte de su familia o a él de su familia. No, necesitamos ser leales y fieles. Yo entiendo que esto sería lindo para las familias que son perfectas, pero no, Dios sabe que nuestras familias son imperfectas y Dios quiere que nosotros podamos permanecer en esa fidelidad. Amén. ¿No nos gusta un poco eso? Es imposible ser fiel con el yo vivo. Si quieres ser fiel, tienes que morir a ti mismo. Morir a ti mismo. Cuesta, pero es necesario morir. Es que no necesitas cambiar, necesitas nacer de nuevo, necesitas morir a ese yo que está allí incrustado. ¿Y cómo puedo empezar a tener fidelidad? Pues cuando yo empiezo a cultivar fidelidad, cuando yo veo el modelo de Jesús, cómo se despojó de sí mismo para amarme. Esa es la manera como puedo hacerlo. Necesito una disposición mental a permanecer fiel, a hacerlo, a reconocer, por ejemplo, esas personas que estuvieron conmigo en los momentos difíciles. No sé, necesitas permanecer fiel en esas cosas, en personas que te ayudaron en esos momentos de dificultad. Yo recuerdo muy bien, bueno, mi mamá falleció. Yo recuerdo las personas que estuvieron conmigo allí en esos momentos difíciles, que sacaron de su tiempo para ir al velorio y estuvieron allí conmigo, no que dijeron, ay, me toca trabajar, suerte. Yo siempre he dicho, si hay un momento para honrar a una persona, es en un funeral. ¿Me hago entender? Y más que, bueno, alguien que no lo conoció o no la conoció bien, pero si es la familia, hermano, que me vengan con esa clase de tonterías, uno necesita reconocer y ser fiel. Necesita reconocer a esas personas que estuvieron con uno. Porque miren, muchachos, y se los digo de bien, son más los que van a estar con usted cuando todo anda bien. Pero que aquellas personas que cuando usted estuvo mal estuvieron allí. Qué lindo poder decir. Pero a veces los usamos y los dejamos en el camino. Y suerte es que les digo, y miren, a ver, no. Miren cómo pueden demostrar esa fidelidad, porque también así como usted lo necesitó a ellos, ellos también lo necesitan a ustedes. Amén. Esa es la clase de fidelidad que Dios quiere cultivar dentro de la iglesia. Un corazón dividido es un corazón carente de fidelidad. ¿Me voy con la una o voy con la otra? Un corazón dividido. Necesito entender que yo no soy llamado a ser guiado por las emociones. Yo soy siendo guiado por las convicciones.
Necesito tener convicciones para seguir lo que el Señor a mí me ha llamado. Ahora, voy terminando con esto. El hombre fiel, miren las bendiciones que vienen para aquel que es fiel, y el Señor habla de algunas de ellas. Proverbios 28:28. El hombre fiel abunda en bendiciones. O sea, el Señor está hablando, el que es leal, el que es fiel, ¿Dios qué? ¿Lo va a llenar de qué? De bendiciones. Luego dice el Salmo 31:23, el Señor preserva a los fieles. ¡Wow! Luego dice Proverbios 12:22, el Señor se deleita con los que son fieles. Dios se deleita con aquel que es fiel, con aquel que permanece en Él y reconoce que Él es su pan de vida, que come ese pan de vida. Entonces, si hay algo que Dios mira es que muchos se fueron y yo me quedo. Hay algunas cosas que algunos abandonarán, como dicen allí en los barcos, ¿no? Los primeros que se van, ¿quiénes son? Las ratas. Sí. Pues no quiero llamar a nadie rata, pero las ratas son las primeras que se van. Pero los que se quedan son los que permanecen allí. Y lo otro es, yo no sigo a Cristo por lo que me da, sino por lo que es Él, mi fidelidad a Él, a pesar de. Y a lo que yo quiero llevar este mensaje es que a ser fiel a Dios a veces va a implicar cosas que tú no vas a querer hacer y que otros van a parecer que no lo hagas. Algunos te van a decir, no luches por tu matrimonio, y el Señor te dice, lucha por tu matrimonio, persevera. Algunos te van a decir, no, mire, no busque a Dios, porque cuando usted se busca a Dios, Dios prende la luz, ven todo ese desorden y las cosas se ponen más complicadas. Persevere, deje la luz prendida para que Dios traiga orden para su vida, pero ser fiel tiene un costo. Permanezca y eso va a dar fruto. Cuando Dios llama, por ejemplo, en el tema del perdón, perdone, no por temporadas, no, yo ya perdoné, pero ya luego después de un tiempo vuelve ese odio. No, perdone, sea fiel al mandato de Dios y eso le va a sanar el corazón. Así sus emociones no quieran, así no quiera soltar a ese enemigo, a esa persona fiel, a esa persona infiel, pero permanezca fiel y esa fidelidad va a producir en usted cambios. Eso es lo que el Señor quiere. Permanezca fiel buscando a Dios en la oración, en la palabra, si su corazón no quiera y su carne no quiera. Pero esa fidelidad va a ser premiada en Dios porque Dios está formando disciplina y está fundamentando una relación con Dios, no basada en las emociones, sino en Él. Amén. Mi fidelidad permanezca en eso que Dios le dijo, en eso, porque va a producir cambios en su vida. A mí me encanta, si hay un pasaje que a mí me encanta, es David cuando se enfrenta a Goliat. Porque es que a usted se le olvida, es que, dígale al que está a su lado, Jesús es su amigo, dígale al que está a su lado, es su amiguis, dígale al que está a su lado, Jesús es su amiguis, pero Jesús es Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque es que a usted se le olvida quién es el que lo respalda. A usted se le olvida que el Jesús que estamos hablando no es solamente que te lleva a perdonar, a que vivas una vida digna, que honres, sino es que es Dios el que te respalda. Y si uno puede ver a David, es que David es respaldado por Dios con un propósito de Dios, pero hay un obstáculo que se llama Goliat y el Señor le llama a vencer a Goliat porque Goliat quería frenar el propósito que Dios tenía. ¿Con quién? Con David. Y Dios te ha hecho un hombre y una mujer de propósito, pero hay obstáculos en su vida que quieren hacer que no permanezca fiel para que no se cumpla el propósito que Dios tiene con su vida, para con su familia, para con sus finanzas, para con su relación con Dios. Pero se le olvida que tiene el respaldo de Dios para vencer a ese gigante que lo golpea todo el tiempo. A ese gigante llamado enfermedad, ese gigante llamado familia, ese gigante llamado problema. Ese gigante va a ser vencido cuando tú entiendes quién eres. El Valle de Ela para mí es un valle de temerosos. El Valle de Ela, un Valle de Ela es un espacio allí, un lugar plano,
donde allí está Goliat, los filisteos, y aquí está el pueblo de Israel escondido detrás de una gran roca. 40 días y 40 noches escuchando a un Goliat que los venía a intimidar en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Y David llega en un momentico, siendo más chiquito, más enano, 16, 17 años, alguien que cuidaba ovejas, y se enfrenta a un Goliat. ¿Qué hay en él que no había en todo ese ejército que habían sido enseñados a pelear? ¿Qué no había en él? ¿Qué había en David para enfrentar que ellos? Miren, cuando él dice en 1 Samuel 17:43, dice: ¿soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo, dice este gigante, y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes a mí contra espada, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y hoy yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus nombres a las aves y a los animales salvajes. Amén. O sea, si hay algo que le pasa al cristiano es que en la tribulación actúa de una manera cobarde, olvidándose quién es el que lo sostiene, olvidando lo que hizo en la cruz y olvidando que hay alguien que pelea por tus batallas. Si hay algo que tienes que comprender es que tienes que quitarte los guantes y darle los guantes a Jesús para que Jesús pelee contra tu Goliat. Porque eso es lo que debes entender, que tienes un Dios que te sustenta. Cuando viene una tribulación, la tengo que ver como una gran oposición para que se pueda cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. David sabía: yo voy a ser rey de Israel, yo tengo el propósito, y aquí alguno de los dos va a morir y yo no voy a ser, vas a ser tú, porque es un hombre de propósito. ¿Me entiendes? ¿Me hago entender? Tú y yo necesitamos reaccionar frente a eso, porque a veces la debilidad viene y pareciera que no fuéramos cristianos y pareciera que Dios no fuera Dios. Acuérdese que es Dios, acuérdese que es Jesús, acuérdese que es el respaldo del cielo, ángeles, y te ha dado el Espíritu Santo. David, la embarraste, sí, pero hay pan de vida para ti, hay espíritu de vida para ti, para que te levantes. Y me encanta porque David luego se va para un lugar complicado después de haberle fallado al Señor. ¿Y saben para dónde se va? Se va para una cueva. Y en esa cueva, ¿saben qué él hace? Forma un ejército con locos, porque dice que le llegaron locos, con gente enferma, rechazada y demás, y empieza a conformar un gran ejército. Porque Dios va a usar tu vida precisamente para levantarte y empezar a levantar también a tu familia, porque hay propósito sobre tu vida. ¿Tú crees que Satanás no está detrás de tu adicción al celular? ¿Tú crees que Satanás no está detrás de tu adicción al dinero? ¿Tú crees que Satanás no está detrás del odio que tú sientes hacia esa persona que no has podido olvidar o perdonar? ¿Tú no crees? Claro que está, porque Él sabe que tú eres una persona de propósito. Amén. Quiero que se pongan en pie y vamos a orar. Señor Jesús, quiero darle gracias a todos aquellos que nos acompañaron y termino orando por ustedes, Señor. Pido por cada uno de ustedes. ¿Le cortaste? Por cada uno de los que necesitan hoy volverse al pan de vida, porque hoy necesitan morir a ellos mismos y empezar a formar en ellos con el Espíritu Santo una fidelidad con Él, a pesar de la adversidad, confiar fervientemente en el Señor. Te doy gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga, Dios los guarde.